presencia adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gracia. Muy buenas tardes, hoy 23 de marzo del año 2024, amigos. Les damos la más cordial bienvenida a este programa. Sean bienvenidos a este programa Conociendo la Palabra de Dios. Estamos transmitiendo en vivo a través de la frecuencia 100.9 FM, La Voz del Ejército de Dios, y también por Radio Poder, por la página www.alasdeaguilacentral.com. Esta página, amigos, está a su disposición las 24 horas del día. Les saludan sus amigos Marco Antonio Rodríguez y Sofía González, de Casa de Oración Vida Nueva. Y en los controles técnicos les saludan sus amigos Samuel Recendis y Adrián. Dice la epístola a los Hebreos, el capítulo 10, versículos del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén, sí, Señor. Y también en la primera epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, la palabra dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos a hacer una oración, acompáñenos con esta oración, cerremos los ojos y oremos. Señor Padre bendito Dios, Padre de mi Señor Jesucristo, en esta tarde te damos muchas gracias, Señor, por haber entregado a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nuestros pecados, para que a través de su muerte y a través de su resurrección, Señor, seamos salvos. Te damos las gracias, bendito Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Padre amoroso, te rogamos que en esta tarde dispongas los corazones y abras los oídos espirituales para que quienes estén en sintonía reciban el regalo de salvación por medio del Evangelio. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre todopoderoso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta tarde enviamos saludos a nuestros amigos y hermanos que nos acompañan desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, allá nuestros hermanos de panderos, de danza, los hermanos de banderas, de alabanza. Les mandamos un caluroso saludo A los apóstoles Esdras y Marlene Contreras de Alas de Águila. Mandamos saludos a Guadalajara, a la Ciudad de México, al estado de Guerrero, al bello hermoso estado de Hidalgo, a Oaxaca, Querétaro, Puebla, Veracruz, y a todos los hermosos estados de la República Mexicana. Les enviamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Así es. Bueno, vamos a enviar nuestros saludos especiales a Gustavo Jiménez y Lourdes González en la alcaldía Gustavo Amadero. También a Jessica Yasmín Montenegro García y a Ramsés González Alanís en Puebla. Que Dios siga derramando sus bendiciones sobre cada uno de ustedes hasta que sobren y abunden. Bien, continuamos con la serie de los personajes de la Biblia. Tenemos la oportunidad de hablar un poco de Abraham en el tema la salvación es por fe. Que este tema ocupamos el capítulo 4 del libro de Romanos para hablar un poquito de Abraham. Más bien de la fe de Abraham. De la fe de Abraham, ¿verdad? Específicamente. Este personaje Abraham que
es conocido por todos como el padre de la fe. Sí, y la Biblia define que la fe, bueno, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe es una certeza, es una convicción sólida, es una seguridad otorgada por Dios en tiempo presente sobre una realidad futura inconmovible. Sí, la fe verdadera no se basa en evidencias empíricas, sino en la seguridad divina. Es un regalo de Dios. Solo la fe verdadera salva y se debe ejercer en obediencia a Dios. Nos salva de la condenación y nos da la entrada al reino de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don otorgado por Dios. Y podrás preguntarte, ¿en qué debemos creer? Bueno, dice la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 5, dice que debemos creer en el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La palabra evangelio significa buenas noticias de salvación. Estas noticias vienen de parte de Dios y lo que es el evangelio de Dios, y lo que nosotros debemos creer para ser salvos es que Jesús, el Hijo de Dios, fue entregado por nuestros pecados y resucitado para justificación de nuestros pecados. Para nuestra justificación. Y este mensaje que viene de Dios no lo debemos de cambiar, no lo debemos mezclar, no lo debemos reinterpretar, mucho menos diluir. Debe permanecer intacto, tal y como aparece en las Escrituras. Se debe transmitir tal cual nos fue revelado en la palabra de Dios, para que los pecadores crean en Jesús, se arrepientan de su maldad y que rindan su vida a nuestro Señor Jesucristo. Sí, el Evangelio nos da una nueva clase, la clase de la gente cristiana. El apóstol Pablo en Romanos... Una nueva vida. Una nueva vida. Sí. En Romanos, capítulo 4, en la epístola a los Romanos, pone de ejemplo a Abraham, para demostrar que la justificación de nuestros pecados es única y exclusivamente por medio de la fe, y no es a través de las obras. Así es, el apóstol Pablo dice en Romanos 4:1, ¿qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? ¿Hay algo que Abraham haya hecho para ganarse el favor de Dios? El apóstol Pablo dice en el capítulo 4, verso 1 de la epístola de los Romanos, dice, bueno, en este capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo dice que, ¿qué diremos? ¿Halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Hay algo que Abraham haya hecho para ganarse el favor de Dios? Pues no. Él fue un hombre de fe. Bueno, algunos judíos, algunos en el judaísmo creen que sí, que Abraham hizo méritos. De hecho, es considerado por muchos rabinos en el judaísmo como el único hombre justo de su generación. Pero la Biblia claramente dice en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Solo creyó. En este versículo se afirma que Abraham creyó y fue justificado por medio de la fe, es decir, fue declarado justo ante el tribunal de Dios únicamente por creer, no porque la fe tenga alguna virtud. En el tribunal de Dios, Dios es juez. Sí, y la fe no tiene ninguna virtud. ¿Saben por qué? Porque la fe, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 8, es un regalo, es un don de Dios. Entonces, lo que hizo nuestro padre Abraham,
únicamente fue apropiarse de ese regalo, de esa fe que Dios le había concedido gratuitamente, o sea, por gracia. Dios le otorgó justicia a Abraham como un don gratuito. Justicia a Abraham como un don gratuito, un regalo por gracia, del cual Abraham, hablamos de Abraham, se apropió a través de la fe, y así como Abraham fue justificado, Dios nos justifica a todos los que somos pecadores a través de la fe. A través de la fe somos justificados, porque no existe otra manera. Somos justificados en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, la única forma en que nosotros podemos ser justificados es creyendo en nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo. En la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios siempre ha justificado a los pecadores únicamente a través de la fe. No hay otra manera. El apóstol Pablo dice en el libro de los Romanos, en el verso 4 y 5 de este capítulo 4, pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda, pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este es un regalo de gracia, la fe es un regalo de gracia. Sí, es un regalo. Sí, es un regalo que no merecíamos, pero que Dios nos lo quiso dar. Nos dio el don de la fe. Y la justicia le es atribuida a quien no obra, pero tiene fe. Esto es a cualquier persona del mundo y de cualquier época que cree, ha sido y será justificada únicamente a través de la fe. En la epístola de los Romanos, este capítulo 4, versículo 23 dice, pero no solo con respecto a él, refiriéndonos a Abraham, no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, es decir, que no solo a Abraham le fue contada por justicia, sino por causa de todos los creyentes a lo largo de la historia, que al igual que Abraham, somos justificados por la fe. Y es muy importante notar que no se trata simplemente de creer en algo para ser salvos. Se trata de una fe en alguien, en una persona que hizo algo específico para salvarnos a todos los que hemos sido pecadores. Bien, les aclaro esto, porque en la actualidad muchas personas dicen creer en Dios. Muchos creen en Dios, casi más del 90%, todo el mundo cree en Dios, del Eso 90%, pero simplemente creer en Dios no salva a nadie. Desafortunadamente el infierno está lleno de personas que creen en Dios. Sí, de hecho la Biblia dice en la epístola a Santiago, en el capítulo 2, versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No por el hecho de creer, ellos dejan de ser lo que son. Mucha gente no por creer, dicen que creen en Dios, dejan de ser lo que son. Lo que queremos decir, por lo tanto, lo que queremos decir es que únicamente seremos salvas aquellas personas que creemos en el Dios del Padre, que levantó de los muertos a Dios Hijo, el cual fue entregado por causa de nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Nuestra fe debe de estar basada en que Jesús fue entregado por nuestros pecados. Es muy importante entender que Jesús no murió como un mártir, sino que Jesús murió como un salvador. Sí, es imprescindible saber que Jesús es nuestro salvador y que murió para ser nuestro salvador. No como Esteban, ¿verdad? Él sí fue un mártir, sí. El primer mártir. Veamos bien la diferencia. No es suficiente saber que Jesús murió en la cruz del Calvario. La verdadera importancia y trascendencia es que Jesús fue entregado a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados,
por nuestras violaciones a la ley de Dios. Sí, Jesús fue entregado por su Padre. En la epístola a los Romanos, capítulo 4, versículo 24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Tenemos que tener bien claro esto. ¿Y quién es el que levantó de los muertos a Jesucristo? Viene en la epístola a los Efesios capítulo 1, verso 19, dice la palabra, Dios el Padre según la operación de su fuerza, por lo tanto, que Él, Dios el Padre según la operación de su fuerza, levantó a Jesucristo de entre los muertos. Dios el Padre es quien entregó a Dios Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Así es, lo confirma el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando dice no se pierda, dice no se condene, sino que tenga la vida Vida eterna. eterna con el que habita en la eternidad, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios Padre. Observemos la declaración que hace el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bien, veamos las citas antes mencionadas. Todo esto que acabamos de mencionar demuestra que Dios, el Padre, es quien entregó a Dios Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, a morir por nosotros. Sí, Jesús murió en la cruz del Calvario por cada pecado que tú y yo cometimos. Jesús murió por todas las veces que nosotros hemos violado la ley de Dios, cada vez que hemos ofendido su santidad, cada vez que hemos afectado su justicia. Ocupó nuestro lugar, el que nos correspondía. Esa cruz nos correspondía a nosotros. Él es nuestro sustituto. Muchas personas creen que al final de los tiempos Dios perdonará a todos los pecadores, porque es un Dios de amor, pero no toman en cuenta que ese Dios de amor también es santo y justo. Y la justicia demanda que el malandrín o los malos reciban su merecido, es decir, lo que sus actos merecen, un justo salario a su perversidad. Claro, Dios es un juez justo. ¿Ustedes podrían creer en un juez injusto? Imagínense que hay un juez que encuentra culpable a un homicida serial, pero en un acto de amor y de misericordia lo absuelve de sus homicidios y lo deja libre. ¿Les parecería justo? Yo creo que no. Pero si se arrepiente, no quiere decir que va a dejar de pagar lo que debe, ¿verdad? Tiene que pagar las consecuencias de sus acciones, hacerse responsable, y de eso se encarga Dios. Pero si se arrepiente y clama al Hijo de Dios, Pero ese arrepentimiento tiene que traer un cambio en la forma de ser. sí, en No la nada vida más de es decir, ay, me arrepiento y sigo igual. ser No. totalmente transformado, un cambio radical. ¿Se imaginan a los familiares de las víctimas? Ellos se indignarían, reprobarían la decisión del juez, clamarían por justicia, como que lo absuelves, como que no debe nada. Bien. Claro, ¿y saben por qué? Porque todos nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. Y Dios es justo y por lo tanto deseamos que cada persona reciba lo que sus actos merecen. Claro que cuando se trata de nosotros queremos ser tratados con misericordia, ¿verdad? Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Dios es un Dios justo y salvador. Isaías capítulo 45, versículo 21. No hay más Dios que yo, dice el verso 21. No hay más Dios que yo, Dios justo
y Salvador. No hay otro fuera de mí. Y tal vez te vas a preguntar, ¿cómo puede ser un Dios justo y a la vez salvador? De acuerdo a nuestra mentalidad humana, nuestra perspectiva, esto parece realmente imposible que Dios pueda ser justo y al mismo tiempo salvador, ¿verdad? Dios debe castigar al pecador porque Dios es justo, pero al mismo tiempo quiere salvarlo por amor, porque es un Dios salvador y por eso envió Dios al mundo a su Hijo. A morir en nuestro lugar. La Biblia afirma que solo Dios mismo podría llegar a ser nuestro Salvador. Solo Dios es Salvador y por lo tanto nadie más puede salvarnos. Solo Dios puede salvarnos de su ira, que su ira es santa y justa. Sí, amén. Dios habló a través del profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 11, diciendo, Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Exactamente, la salvación solo le pertenece a Él. En el Salmo capítulo 3, versículo 8, dice el salmista, la salvación es de Jehová. Esto quiere decir que solo Dios puede salvar a los pecadores. Nadie más nos podía salvar, nadie. Sí, Dios salva el alma de los pecadores para que no se vayan a la condenación eterna. Por eso mandó Dios a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Mas tenga vida También eterna. la Biblia nos revela que el Salvador tendría que ser de la raza humana para poder representar ante el tribunal de Dios al hombre culpable, rebelde y pagar por sus pecados. El precio, su sangre preciosa. Sí, desde que Adán y Eva pecaron, Dios prometió enviar un Salvador. Prometió enviar a un ser humano nacido de mujer. Sí, recuerden que nuestro Jesucristo, nuestro Señor, nació a través de una mujer en el día que celebramos como el día de la Natividad. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Ahí fue donde prometió un Salvador. El profeta Isaías describe al Salvador en su libro, en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 3, diciendo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Entonces el Salvador de los pecadores tenía que ser Dios y hombre, Jesucristo Dios hecho hombre y hombre a la vez. Por esta razón, la segunda persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, el Hijo, la segunda persona, descendió del cielo y se hizo hombre, semejante en todo a nosotros, pero sin pecado, para poder morir en la cruz, ocupando nuestro lugar, siendo nuestro sustituto por nuestros pecados. Así es, Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Amén. ¿Se dan cuenta de la magnitud del sacrificio que Dios Padre hizo al entregar lo más precioso que tenía, lo que Él más amaba? Y también el Hijo también se sacrificó dando su vida por los otros pecadores. Dios entregó a su Hijo Jesucristo para pagar nuestra deuda y así poder perdonarnos a todos los pecadores culpables, pues que de alguna manera lo odiábamos, ¿verdad? Al no guardar sus mandamientos, pues no, dice Jesús, estábamos el que separados de Él. Bien, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Porque esta fue la única opción de castigar el pecado. Mantener intacta su justicia, el Hijo de Dios fue entregado por el Padre por causa de nuestros pecados. Dios Salvador y Dios que hace justicia. Sí, Jesús, el Rey del universo, decidió voluntariamente y en obediencia a su Padre recibir el castigo de la justa ira de Dios
por todos y cada uno de nuestros pecados. Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz. Nosotros teníamos que ser castigados en esa cruz, pero Él, en un acto de amor sin precedente, ocupó nuestro lugar para que fuéramos perdonados. Y con su sangre preciosa pagó el pago que demandaba La su Padre, justicia la justicia de Dios. Al que no conoció pecado, al Santo de Israel, nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Jesucristo el Hijo. Pero si Jesús hubiera muerto en la cruz y no se hubiera levantado vivo de la tumba, su muerte habría sido en vano. No tendríamos ningún evangelio que predicar. No habría evangelio sin Jesucristo resucitado, no existiría el evangelio. Sería vana nuestra fe. Así lo dijo el apóstol Pablo en la ciudad de Corintio, en esta ciudad donde algunos estaban negando la posibilidad de la resurrección. No creían muchas no creían en la resurrección corporal. Pero entonces Pablo les dijo en la primera epístola de los Corintios, capítulo 15, verso 13 y 14, porque si no hay resurrección de nuestros pecados, tampoco Cristo resucitó. Resurrección de los muertos. Sí, si no hay resurrección de los muertos, realmente los muertos son los que están en pecado. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y en el versículo 17 de Primera de Corintios capítulo 15 dijo, y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Imagínense, o sea, si no resucitó, pues entonces tampoco nos ha quitado nuestros pecados. Sí. Pero gloria a Dios que murió y que resucitó para que el perdón de nuestros pecados. Sí, Jesucristo murió y se rompió el velo para entrar al lugar santísimo. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Observen la importancia de la resurrección. El apóstol Pablo está estableciendo en Primera de Corintios capítulo 15, lo mismo que afirma en la epístola a los Romanos en el capítulo 4, que para ser salvos no basta con creer que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, sino que fue resucitado para nuestra justificación y todo lo que con ello conlleva. Y Romanos capítulo 4 versículos 23 al 24 dice, no solo con respecto a él, refiriéndose al padre Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. A Dios Padre, nuestro Señor, nuestro Padre hermoso, bendito sea Dios, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La historia de Abraham en Génesis capítulo 15 no se encuentra ahí por casualidad, no se encuentra ahí para que sepamos cómo fue salvo Abraham. Se escribió como una profecía para enseñarnos que cualquier pecado que haya sido salvo, cualquier pecador que haya recibido la salvación a lo largo de toda la historia de la redención de los pecadores, ha sido salvo únicamente por la fe. Todos los personajes que han encontrado redención en las Escrituras ha sido a través de la fe. Así es, no por obras. Nunca ha existido otro medio de salvación. La Biblia dice, Abraham creyó y le fue contada por justicia. La salvación siempre ha sido por medio de la fe, solo y únicamente por medio de la fe. Tú y yo hemos recibido la salvación solo a través de la fe en Jesucristo, en su muerte sacrificial y en su resurrección. La salvación no es por obras, es por fe. Y esto de la fe es porque la fe es un don de Dios. Pero es importante saber qué fue lo que Abraham creyó. Bueno,
Abraham creyó que Dios era capaz de darle vida a un muerto. De ahí es la conexión con la resurrección de Jesucristo. Jesucristo resucitó. Dios lo resucitó de entre los muertos Sí, por su poder. sí, Abraham se anticipó a nuestra fe en el Cristo resucitado, al creer que Dios era capaz de darle vida a un muerto. Eso es lo que creyó Abraham. El apóstol Pablo explica en Romanos capítulo 4, versículos 16 y 17. Por eso la promesa es fe, para que sea por gracia. Vean la conexión fe y gracia. Por eso la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, y no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Sí, Abraham es el padre de todos El nosotros. padre de la fe. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Si Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, no porque Abraham fuera perfecto. Abraham creyó a Dios que le daría un hijo. Era algo imposible por la esterilidad de Sara, pero Abraham creyó que Dios era poderoso para traer vida a través de un vientre muerto. Sí, el apóstol Pablo dijo de Abraham en Romanos capítulo 4, versículos del 18 al 22. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Bien, y su fe no se debilitó. Al contrario, su cuerpo que estaba ya como muerto, Abraham casi tenía 100 años, su cuerpo que ya estaba como muerto, y también a la esterilidad de la matriz de Sara. Pues claro, a él no le importó eso, porque sabía que quien se lo había prometido lo iba a cumplir. Y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso también su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó a Dios, esa es fe. Creyó que Dios era poderoso para darles un hijo, a pesar de que sus cuerpos estaban casi muertos. Y en la epístola, la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, porque saben que él pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, pues en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Entonces, cuando Abraham fue probado, dice que también creyó que si mataban a Isaac, que si él mataba a Isaac, Dios podía resucitarlo, devolverle la vida, traerlo de los muertos, de donde en cierto modo, pues lo recibió. Sí, porque en la mente de Abraham, Isaac ya estaba muerto cuando Dios le pidió que lo sacrificara. Así que la fe que opera para justificación es muy similar a la que tuvo Abraham. Para justificación De todos nosotros. De todos nosotros, por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Por eso Dios dice, por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 4 versículo 23 al 25. No solo con respecto a él, refiriéndonos a Abraham, no solo con respecto a él, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada. Es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para que seamos declarados justos.
La fe de Abraham es un ejemplo a seguir. Así tiene que ser nuestra fe, como la fe de Abraham. Se anticipa en muchos sentidos a nuestra fe. Creyó que el vientre muerto de Sara podría engendrar vida, porque Dios se lo prometió. Dios Y nos ha hecho grandes y valiosas promesas en las cuales debemos estar atentos y creer. sí, también Abraham creyó que si mataba a Isaac, Dios lo iba a resucitar de los muertos. ¿Por qué? Pues porque le había prometido Dios una descendencia a través de Isaac. Entonces la única forma de cumplirla pues era levantándolo de los muertos. Nosotros, tú y yo, 2000 años después, creemos que por ese mismo poder la tumba de Cristo no puede retener su cuerpo muerto, sino que al tercer día salió vivo y victorioso, revestido en un cuerpo celestial. De ahí, para no ver muerte nunca más, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, fue resucitado para nuestra justificación. Así es, Dios el Padre, al levantar de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, estaba declarando que su justicia había quedado plenamente satisfecha por medio de la muerte de su amado Hijo Jesús. Por eso nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, antes de entregar el Espíritu, exclamó: consumado es. Esto es evangelio, hermanos. Él sabía que la deuda de todos y cada uno de los pecadores por los cuales se había venido a morir estaba cancelada para siempre. Gloria a Dios. Estaba pagando el precio por los que murieron, por los que estaban vivos y por todos los que habían de venir en su nombre en tiempo futuro. Se pueden imaginar a las personas que estaban al pie de la cruz y que estaban escuchando a Jesús exclamar: consumado es. ¿Se pueden imaginar qué fue lo que pensaron? Claro, nosotros tenemos una mente muy limitada y tal vez quienes lo escucharon pensaron que todo había terminado ahí, que quien pretendía ser el salvador del mundo había muerto en una cruz en medio de dos malhechores. Y luego, por si fuera poco, lo habían enterrado en una tumba como a todos los seres humanos. Hasta sus discípulos de él creyeron que ese era el fin de todo. Lo creyeron muerto y creyeron que ahí se acababa todo ya. No entendían todas sus instrucciones de Jesús, no entendían todavía no les el había evangelio sido de nuestro revelado. Señor Jesucristo, no entendían el evangelio de Dios. Bien, el doctor Lucas, en el evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 21, escribió: pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Para ellos todo había terminado en la cruz. Pero gracias a Dios, que no todo terminó en la cruz. El domingo de resurrección, Dios Padre levantó a su Hijo de entre los muertos y dijo unas palabras. Sí, dijo unas palabras. Jesucristo se levantó en victoria por el poder de Dios. Dijo Dios: este es mi Hijo amado, en el que siempre me he complacido. Él ha satisfecho plenamente mi justicia muriendo en la cruz del Calvario. Su sacrificio ha sido aceptado en la corte celestial para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús resucitó para nuestra justificación. Y gracias a que Jesucristo resucitó y está vivo, es que nosotros hoy podemos unir nuestras vidas a la vida de Jesús. ¿Por medio de qué? Pues por medio de la fe, de tal manera que su justicia viene a ser nuestra justicia por medio de la fe en Jesús y por medio de nuestra fe en su muerte sacrificial. Nace el pueblo cristiano, judíos y gentiles, se retira la pared intermedia de separación. Ahora ya hay judíos, hay gentiles y habemos cristianos. Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y muchos preguntan:
¿Se puede perder la salvación? Bueno, la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Para que no hay ninguna condenación. Romanos 8:1. Justificados pues por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Romanos 5:1. Para que un verdadero creyente se pierda, para que un cristiano se pierda, alguien de fe se pierda, Jesús tendría que dejar de ser justo, porque es su justicia la que nos salva, no la del creyente. Jesús nunca pecó, Él cumplió totalmente la ley en nuestro lugar, totalmente santo. Por eso no basta con decir que Jesús murió por mí. También debemos decir, Jesús vivió por mí. Y eso es lo que el Padre estaba declarando al resucitarlo de los muertos. Ahora nuestra vida está unida a la del Señor Jesucristo y por eso ahora ya no hay condenación, porque todos los creyentes estamos en Jesús, unidos a Él por la fe. Unidos a Dios y unidos a Cristo y al Espíritu Santo por la fe en la cruz, por la fe en la persona, en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro único y suficiente Salvador. En otras palabras, Jesús hizo todo lo que hizo en nuestra representación. Él es el abogado ante la corte celestial y nos defiende. Fuimos elegidos por Dios Padre antes de la fundación del mundo. Fuimos elegidos, a ver, lo repito, fuimos elegidos por Dios Padre antes de la fundación del mundo. Esto lo dice el apóstol Pablo. Sí, en la epístola a los Efesios capítulo 1 versículos de 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A los suyos vino Jesucristo y no lo recibieron, más a los que lo recibimos, Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No les parece maravilloso? Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para que Jesús nos representara en su muerte y en su resurrección. Y ser hechos hijos de Dios. Pablo dice que todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, a todos nosotros, dice la epístola de Efesios capítulo 2, verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, Dios dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Así es, y en el versículo 6 dijo, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Donde esté Cristo, estaremos usted y yo. Si estamos unidos a Él, nuestras vidas están unidas a Jesús. ¿Por medio de qué? Pues por medio de la fe. Para alabanza de su gloria. Por lo tanto, nosotros vivimos también porque Él, Jesucristo nuestro Señor, está vivo. Estamos unidos a un Salvador que no está muerto. Un Salvador que vive y reina para siempre. Un Salvador muerto no puede darnos vida a nadie, ni a ti ni a mí. Pero Cristo resucitó y nosotros resucitamos juntamente con Él. Todos nuestros pecados fueron clavados con Él en la cruz y cuando Jesús salió de la tumba, el domingo de resurrección, nosotros resucitamos con Él para andar en vida nueva. Usted y yo, hermanos que nos están escuchando, usted y yo podemos andar en santidad. Podemos andar en santidad porque nuestras vidas unidas al Cristo vivo, estamos unidos a Cristo vivo. Así lo dice el apóstol Pablo, así lo dice el Espíritu Santo en Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Sí, Un cambio totalmente radical. sí, y Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. y en los versículos 5 y 6 dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no más pecado. Nuestras vidas están unidas a un Cristo que murió y resucitó. Y por lo tanto, podemos estar absolutamente seguros de dos cosas. En primer lugar, que ya no tenemos cuentas pendientes ante el tribunal de Dios, en el tribunal de Dios. Dios nos otorga fortaleza en el Espíritu Santo para que nos ayude a vencer nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos capacita. Sí, pero en segundo lugar, la vida de Cristo resucitado ahora se manifiesta en nosotros para que ya no sigamos siendo siervos del pecado. Nuestra fuerza, la fuerza para vencer el pecado viene de Él, de nuestro Señor Jesucristo. En la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al 17, escuchen esta palabra profética. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Así es, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor Jesús. Cuando dice siempre, dice eternamente con el Señor Jesucristo, bien, en el reino de la luz. Entonces tendremos un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo después de la resurrección. Eso es un hecho, nosotros lo sabemos, porque Cristo murió y resucitó como nuestro representante. Y por eso su victoria es nuestra victoria, totalmente nuestra. Cuando Jesús se levantó de la tumba al tercer día, todos los creyentes ganamos con Él la plena aceptación de Dios el Padre, como si fuéramos tan justos como Dios el Hijo, porque saben que Él nos viste de su justicia. Dios mi Padre, Dios tu Padre, hermano, tenemos un Padre lleno de gloria. Cada uno de nosotros sabemos cómo fue nuestra vida antes de ser cristianos, pero para Dios es como si nosotros nunca hubiéramos pecado, porque la justicia de su Hijo Jesús es nuestra justicia. Solo por medio de la fe celebremos con gozo que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Así es, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que hoy nosotros podamos acercarnos confiadamente y con libertad ante el trono de la gracia y ahí encontrar gracia para el oportuno socorro. Amén, Eso sí, es Señor. maravilloso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gocémonos en la esperanza ciertísima de que algún día nuestro bendito Señor y Salvador transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar así todas las cosas. Pero mientras tanto, vivamos en el poder del Cristo resucitado, recordando que el pecado que todavía mora en nosotros ya dejó de ser nuestro Señor, nuestro Rey. Ya el pecado no se señoreará de nosotros, ya no puede dominarnos a su antojo. Cristo en la cruz venció al diablo, venció al pecado, el pecado y al mundo. Jesús resucitó y todos aquellos que hemos creído en Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Eso es el Evangelio,
Esto es el Evangelio que ofrece una salvación tan grande solo por Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe. Ese es el Evangelio que nosotros debemos defender y proclamar en nuestras congregaciones, semana tras semana, sin cambiarlo, sin mezclarlo, sin reinterpretarlo, sin diluirlo, porque ese es el mensaje, es el Evangelio que nosotros encontramos a lo largo de toda la Escritura. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje, el que Dios ha prometido usar para salvar a los pecadores y para edificar a su iglesia, a la novia. Nunca pensemos que porque ya se convirtieron, porque las personas ya aceptaron, ya no necesitan el Evangelio. Ya el Evangelio en nuestras iglesias ya no. Sí, claro, nunca debemos de tener por hecho de que ellos ya son salvos, sino que siempre tenemos que estarles hablando del Evangelio. Usted necesita el Evangelio, él necesita el Evangelio, yo necesito el Evangelio, todos necesitamos el Evangelio. Todos vamos a necesitar el Evangelio hasta que lleguemos seguros a la presencia de Dios. Bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, por tu Evangelio. Siempre prediquemos el Evangelio, porque si hay algo que el pecador necesita para ser salvo y el creyente para crecer en santidad, es escuchar el poderoso mensaje de que somos justificados únicamente por medio de la fe en la persona y la obra de nuestro precioso, poderoso y bendito, glorioso Señor y Salvador Jesús Cristo. Amén. Amén. Los invitamos a escuchar una hermosa alabanza. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Es Dios. Él se hizo carne para habitar entre nosotros y murió para el perdón de nuestros pecados. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos justifica, nos santifica, nos da vida e intercede por nosotros. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. La Biblia dice que no nos engañemos, que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homicidas, ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los mentirosos, ni los avaros, ni los codiciosos, ni los envidiosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ni los carnales. Esto éramos algunos de nosotros, pero ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo, porque hay perdón en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay perdón en esa sangre preciosa, sangre de vida, que lava y borra todo pecado. Amigo, amiga, quien nos estás viendo, si has estado hasta aquí con nosotros,
No es casualidad, tiene un propósito y Dios te puso atento en este momento. Este es tu día. ¿No te gustaría venir a los pies del Señor Jesucristo? Aprovecha, no dejes pasar esta oportunidad. Así es. Es la decisión más importante porque es para vida eterna. Es una decisión que trasciende, es una decisión que pasa de esta vida, ¿verdad? Es para la vida eterna. Y sabes, no importa el pecado que tú hayas cometido, por terrible que sea, porque si tú te arrepientes verdaderamente desde el fondo de tu corazón y decides cambiar de vida, hay perdón en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Si tú has estado batallando con algún pecado, recuerda que hay perdón en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solo arrepiéntete de tus pecados y confiésalos a Dios. ¿Sabes por qué es necesario confesarlos? Porque Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Solo deposita tu fe en Jesús, el Hijo de Dios, y en lo que Él hizo por ti y por mí. Si has decidido rendirle tu vida a nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que cierres los ojos para que nada te distraiga y repite conmigo: Señor, Dios Todopoderoso, te pido perdón por todos los pecados que he cometido, de pensamiento, de palabra, de obra, aún pecados de omisión. Señor, me arrepiento de corazón por haberte ofendido, por haber ofendido tu santidad, por haber ofendido tu justicia. Te ruego que me purifiques con hisopo y seré limpio, que me laves y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hoy en esta tarde confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que tú lo levantaste de entre los muertos, porque con el corazón creo para justicia y con la boca lo confieso para salvación. Te ruego, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy las gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Si repetiste esta oración, mira, Dios te está viendo y Dios te está escuchando. Sus oídos y sus ojos están puestos en ti todo el tiempo. ¿Qué le quieres pedir a Dios? La Biblia dice que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Nuestra oración es que el Espíritu Santo de Dios te conceda el don de la fe para creer en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar por todos ustedes. Bendito Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En esta tarde te doy gracias, Padre, porque solo en tu Hijo Jesús hay salvación, Señor. En que podamos ser salvos, Señor. Salvación para vida eterna. Te ruego, bendito Dios, que aumentes la medida de la fe en cada uno de los que han estado con nosotros en este programa. De quienes están en sintonía en esta frecuencia y de quienes aquellos que verán este programa en otros momentos. Padre, te pido que los protejas, que los envuelvas en tus manos, bendito Dios, y que les concedas los anhelos de su corazón. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Padre, también levantamos un clamor por todas aquellas personas que se encuentran enfermas. Tu palabra dice, oh Dios, que la Biblia dice que tu palabra es medicina para nuestro cuerpo y para nuestros huesos. Que tu Hijo Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Que por darnos la paz cayó sobre él el castigo y que por sus llagas nosotros somos curados. Jehová Rafa, en esta tarde te pedimos que tú toques, Señor, a tu hija Samay, Señor, toca sus pulmones, Señor. Te pedimos también por Jaciel, levántalo de la cama de ese hospital.
También te pedimos por nuestra hermana Dulce, Señor, que tú des vida a su cerebro, Señor, a sus venas de su cabeza, Señor, y que ella se pueda levantar victoriosa de esa cama. Padre Celestial, sé tú visitando a cada enfermo, Señor, en su cama, en los hospitales, en su hogar, porque tú eres santo, Señor, tú eres un Padre de amor y de misericordia, y tú tienes todo el poder para poderlos sanar, mas no sea como nosotros queremos, sino como tú quieres, Señor. Pero en esta tarde te pedimos que tú te glorifiques en la vida de cada uno de ellos. Todo te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Sí, bendito Dios, también ponemos ante tu presencia, ante tu trono de gracia, la vida del niño Abraham Gómez Rodríguez. Bendito Dios, Sí. regálale un milagro, que hable, bendito Dios, que pon tus palabras en su Desata boca su para que lengua, te adore, Señor. bendito Dios. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios, haz un milagro de creativo en él, bendito Dios. Crea todo, Señor, en su mente y en su corazón, en su alma, en su espíritu, Señor. Pedimos por él en el nombre precioso, Señor. Concédele, Señor, ten compasión de él, concédele, regálale su milagro en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esperamos, hermanos, que esta transmisión haya sido de mucha bendición para tu vida y pedimos que nos apoyes. Apóyanos compartiendo este mensaje con tus familiares, con tus seres queridos. Que tu vida sea de mucha bendición para todos tus seres queridos y también para aquellas personas que tú sabes que necesitan conocer a Dios. Compárteles este mensaje. Y no olvides que si tienes alguna petición de oración, por favor escríbela en los comentarios. Dinos tu nombre, queremos orar por ti. Y los estamos invitando a celebrar los días 29 y 30 de marzo del año 2024. El 28 aniversario de la Iglesia Central Alas de Águila, Ejército de Dios, ubicada en Cerrada Alas de Águila, número 20, barrio del Santuario, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. No falten, los esperamos. Sí, vengan a celebrar con nosotros. Que Dios les bendiga. Sí. Que Dios los bendiga en gran manera.